Libro 6, capítulo 7. Conclusión. A la mañana siguiente, muy temprano, empezamos a transportar el tesoro a la Española. Trabajo muy lento porque habíamos de recorrer cerca de 1 milla por tierra y 3 por mar hasta el lugar donde estaba anclada la fragata, y éramos pocos obreros para tan gran faena. Los 3 bandidos que aún andaban por la isla nos preocupaban muy poco. Un centinela situado en la cima de la colina bastaba para prevenirnos contra cualquier posible ataque, aunque suponíamos que los bélicos intentos de los piratas no volverían a producirse después de las derrotas que habían sufrido. Trabajamos pues activamente, seguros de que al fin nadie discutiría nuestro derecho. Gray y Ben Gunn se ocupaban de llevar a la Española el oro, mientras los demás apilaban en la orilla las riquezas durante sus ausencias. 2 lingotes atados con una cuerda constituían ya suficiente carga para un hombre robusto. Como yo no servía para llevar peso, me ocupé durante todo el día en llenar sacos de harina con las monedas halladas en el tesoro de Flynn. Era una rarísima colección, semejante a la de Billy Bones, por la diversidad de sus piezas, pero tan considerable y variada que disfruté mucho al clasificarlas. Había monedas inglesas, francesas, portuguesas, luises, doblones, jorges, moidores y sequíes, con las efigies de todos los reyes que habían gobernado Europa desde 100 años antes, extrañas monedas orientales con dibujos que parecían cintas anudadas y telas de araña, piezas redondas, agujereadas por el centro, como si hubieran de ser ensartadas para formar un collar. Creo que todas las monedas utilizadas en el mundo se habían reunido en aquel fabuloso tesoro y eran tan numerosas como las hojas secas en otoño. Tanto me costó en sacarlas y agruparlas que al terminar tenía los dedos y los riñones doloridos. El traslado del tesoro duró varios días. Cada noche quedaba recogida a bordo una fortuna cuantiosa y otra semejante esperaba el embarque del día siguiente. Durante este tiempo no dieron señales de vida a los piratas que estaban por la isla. Por fin, creo que fue la tercera noche, mientras el doctor y yo paseábamos por la vertiente de la colina, desde la que se ven las tierras bajas de la isla, el viento que soplaba en las tinieblas nos trajo el rumor de una voz humana, aunque no pudimos precisar si gritaba o cantaba. Dios quiera perdonarlos, dijo el doctor, son los piratas. Y están todos borrachos, señor, exclamó la voz de Silver detrás de nosotros. Silver disfrutaba entre nosotros de una libertad absoluta, y a pesar de los desprecios que constantemente le hacíamos cuando se acercaba a nosotros, comportábase como un subordinado privilegiado y afectuoso. Era curioso ver cómo soportaba nuestras desatenciones y la untuosa amabilidad que prodigaba, intentando ganarse nuevamente el favor de alguno de nosotros. A pesar de todo, le tratábamos peor que un perro, excepto Ben Gunn y yo. El primero porque seguía temiendo a su antiguo jefe y por lo que se refiere a mí, no podía olvidar que en realidad le debía cierto reconocimiento, a pesar de que conocía mejor que nadie la doblez de su alma. Así, no debe extrañar que el doctor le contestara con cierta acritud. ¿Están borrachos o deliran? Tenés razón, señor, contestó John, pero entre nosotros ambas cosas son muy parecidas. Aunque supongo, Silver, que no comprenderás mis palabras, porque para ello habrías de tener un corazón más humano. Ten la seguridad de que si supiera con certeza de que alguno de ellos es víctima de la fiebre, iría, sin considerar ningún riesgo, ni detenerme, ante la posibilidad de que me asesinaran, a cuidarle tanto tiempo como fuera preciso. Perdonadme, señor, pero me atrevo a deciros que haríais muy mal. Se perdería vuestra preciosa vida y tanto vuestros amigos como yo lo sentiríamos mucho.
Esos bribones no saben cumplir una palabra de honor ni creen que vos podáis cumplir la vuestra. Caramba, exclamó el doctor, no es preciso que me lo recuerdes. Sé que el único capaz de mantener su palabra eres tú. Esta fue la última vez que tuvimos noticia de la presencia de los bucaneros. En otra ocasión oímos un disparo a lo lejos y supusimos que estaban cazando. Luego se reunieron el doctor, Mr. Trelawney y el capitán Smollett a deliberar y acordaron abandonar lo antes posible la isla del tesoro. Decisión que fue tomada con gran alegría por Gray y por Ben Gunn. Les dejamos a los bandidos una buena provisión de pólvora, balas, carne salada y medicamentos, herramientas, ropas, una vela, 1 o 2 trazas de cuerda, algunas otras cosas necesarias y, por especial deseo del doctor, gran cantidad de tabaco. Esto fue lo último que hicimos en la isla. Antes habíamos terminado el traslado del tesoro, embarcando agua potable y carne suficiente para el viaje. Y así, una mañana clara y alegre, levamos anclas, no con poca dificultad y mucho trabajo, poniéndonos en Francia de la Bahía del Norte, bajo los pliegues de la misma bandera que con tanto heroísmo se defendió en el Fortín, a las órdenes del capitán Smollett. Los 3 bandidos debieron observar nuestros movimientos desde muy cerca, porque a rozar la punta oriental de la isla se nos aparecieron los 3 de improviso, arrodillados en la arena y con los brazos alzados en actitud suplicante. Todos sentíamos mucho tener que abandonarles en aquella miserable situación, pero no podíamos arriesgarnos a sufrir una nueva rebelión y tomarles a bordo para entregarnos a la justicia. Apenas llegáramos a Inglaterra, hubiera sido un acto de cruel benevolencia. El doctor se dirigió a ellos diciéndoles a gritos que les habíamos dejado provisiones e indicándoles el lugar en que estaban. Sin embargo, siguieron llamándonos por nuestros nombres, suplicando, por amor de Dios, que no les dejáramos morir en la isla. Por fin, viendo que el barco seguía su ruta y que se alejaba rápidamente, uno de ellos, a quien la distancia me impidió reconocer, se levantó de un salto y, empuñando el mosquete, apuntó hacia nosotros. Una bala silbó sobre la cabeza de John y agujereó la cangreja, y al mismo tiempo oímos el ahogado grito de rabia que profirió el bucanero. Nos parapetamos tras la borda y cuando asomé la cabeza de nuevo, vi que habían desaparecido y que la playa se desdibujaba en la lejanía. Antes del mediodía vi con increíble e indecible júbilo que la más alta cumbre de la isla desaparecía en el horizonte. Éramos tan pocos a bordo que todos habíamos de trabajar. El capitán Smollett, tendido en la popa, daba órdenes, pues aún que estaba casi restablecido, tenía necesidad de reposo. Pusimos rumbo al puerto más próximo de la América Española, ya que no podíamos proseguir el viaje sin contratar nueva tripulación, pues habiendo sufrido algunas ventoleras contrarias estábamos extenuados. Poníase el sol cuando echamos el ancla en medio de un golfo magnífico. Inmediatamente rodearon a la Española numerosas barcas tripuladas por negros, indios, mexicanos y mestizos, que nos ofrecían a gritos sus frutas y mercancías, ofreciéndose a buscar, si les tirábamos al mar, alguna moneda de cobre. La vista de tantos rostros sonrientes, en especial la de los negros, el sabor de los frutos tropicales y el brillo de las luces que en todas las casas empezaban a encenderse, formaban un gratísimo contraste con el recuerdo de nuestra sangrienta y triste estancia en la isla del tesoro. El doctor y el squire me invitaron a ir con ellos, pues querían pasar una parte de la noche en tierra. Apenas desembarcados encontramos al capitán de un buque de guerra inglés. Charlaron con él mis amigos, fueron a visitar el navío y pasaron las horas tan agradablemente que cuando regresamos a la Española empezaba a despuntar el día. Ben Gunn era el único que estaba en cubierta y cuando nos vio vino hacia nosotros, contorsionándose como un gusano,
para decirnos con muchos rodeos que Silver se había marchado. Él mismo le había ayudado a huir algunas horas antes y lo había hecho para salvarnos la vida, que constantemente estaba en peligro teniendo a bordo al traidor cojo. Pero esto no era todo. El cocinero no se fue con las manos vacías. Había conseguido romper un mamparo y apoderarse de un saquito que contenía unas 300 o 400 guineas que le servirían para poder esperar tranquilamente nuevas peregrinaciones. Creo que todos nos alegramos mucho al vernos libres de aquel bandido a tan bajo precio. Y para resumir, diré que contratamos a varios marineros, que hicimos el viaje de vuelta a Inglaterra sin contratiempos, y entramos en el puerto de Bristol en el momento en que Mr. Blandly se aprestaba a fletar el barco que había de acudir en nuestra busca. De los hombres que habían partido de Bristol a bordo de la Española, únicamente regresaban 5. A los demás se los llevaron el diablo y a Ron, aunque en nuestro caso no era tan malo como el de aquella dotación que mencionaba el viejo Cantar. Y solo queda uno vivo, los demás han muerto, de 70 que eran al salir del puerto. Todos recibimos una parte cuantiosa del tesoro, que cada uno empleó con prudencia y prodigalidad según su carácter. El capitán Smollett ha renunciado definitivamente al mar. Gray no solo economizó el dinero que se le entregó, sino que, espoliado de pronto por una sana ambición, empezó a estudiar tenazmente la carrera de marino y hoy es piloto y copropietario de un hermoso barco admirablemente equipado. Está casado y es padre de una numerosa familia. En cuanto a Ben Gunn, que recibió 1000 libras, las gastó en 20 meses, o para ser más exacto, en 19, pues al que hacía 20 ya estaba pidiendo limosna. Entonces le dieron un empleo de portero, tal como temía cuando estaba en la isla. Vive aún y goza de gran popularidad entre los chiquillos del condado, que le hacen víctima de sus bulas y travesuras. Los domingos y días de fiesta canta con mucho fervor y entonación en la iglesia de la parroquia. De Silver no hemos vuelto a saber nada. El formidable navegante cojo ha desaparecido de mi vista. Pero sospecho que debe vivir dichosamente con su esposa negra en cualquier apartado rincón del mundo y que el detestable capitán Flint comparte su bienestar. Supongo que habrá conseguido cierta tranquilidad en esta vida, pues sus probabilidades de bienaventuranza en la otra son muy escasas. Ni siquiera arrastrado por una yunta de bueyes volvería a la maldita isla y mis peores pesadillas son aquellas en que oigo retumbar la resaca en sus costas o me incorporo, sobresaltado y despavorido, creyendo escuchar la voz agria del maldito loro que grita: «¡Doblones! ¡Doblones! ¡Doblones!». Fin.